Bien. Eh, Ahora sí, pues estamos grabando. Vamos a iniciar la clase de hoy. Estamos haciendo eh, enfocándonos en la parte del taller 3 o de la unidad 3, donde habla de fórmulas y funciones. Ayer habíamos visto unas funciones bastante básicas que nos podían pues reemplazar unas operaciones matemáticas, eh, unir una serie de datos para manejar texto y otras pues que se pueden encontrar pues en la biblioteca de funciones. Recuerden que la biblioteca de funciones aparece en la parte superior. Hay una pestaña de fórmulas y esa pestaña de fórmulas pues me permite eh, tener en cuenta pues que hay muchas funciones que se pueden utilizar. Nosotros pues no estamos utilizando bastantes en esta, pues, apenas las necesarias para esta unidad, pero pues hay muchísimas funciones que son bastante útiles dentro de Excel para distintas operaciones. Em, También hay unos operadores que habíamos visto. Anteriormente no habíamos visto unos operadores o habíamos visto unos operadores de comparación. También hay unos operadores adicionales que se pueden utilizar en combinación con funciones. Esos operadores son operadores de tipo lógico. Por aquí hay unas funciones que dicen lógicas. Y esas funciones lógicas pues son bastante importantes. Eh, Hay una que se llama i, o si lo pues, escribimos sería como una y. Eh, pues para nosotros lo utilizamos en el lenguaje como y si lo traducen al inglés pues sería and. Y lo mismo pues pasa con la o, en la traducción del inglés sería or. Eh, Al leerlo pues sería la i y sería la o. Esas dos funciones pues son bastante importantes porque me pueden hacer eh, una operación, ¿sí?, de lógica que me permite pues obtener un resultado. Los resultados por lo general, como habíamos visto, también se pueden dar en términos de falso o verdadero. Los términos de falso o verdadero pues son bastante sencillos. Eso hace que las operaciones que nosotros hagamos pues realmente solo optamos por tener dos resultados y pues uno es falso y el otro es verdadero. Se tienen que dar ciertas condiciones para eso. En el caso de utilizar la función i, eh, que aparece aquí en la parte superior, o AND, si lo quieren ver por ese lado, la operación lógica con esta función se realiza por lo general entre datos. Eh, Tengo que suministrarle dos datos por lo general, o lo más básico es suministrarle dos datos, para que entre esos dos datos pues se pueda utilizar la función. Algo así como está escrito aquí en esta casilla naranja. Dice, por ejemplo, A refiriéndose a un dato y B refiriéndose al otro. El operador I pues está en la mitad. Este operador I pues funciona, eh, digamos, necesitando que las condiciones de los datos A y B pues sean, digamos, correctas o sean o en un estado verdadero eh, para poder darnos un resultado verdadero. Si alguna de las dos, sea A o sea B, ¿sí?, o sean los datos que doy inicialmente o los datos que doy posteriormente, eh, no son verdaderos, ¿sí?, o no son correctos, eh, el resultado pues no nos va a dar verdadero, no nos va a dar pues algo que nosotros necesitamos como verdadero. Da lo contrario, que en este caso sería falso. Entonces, ¿qué sucedería si yo tengo un dato, ¿sí?, y en esta columna de la A, o el primer dato, si lo quieren tomar así, y mi dato es verdadero? Eh, Ese dato pues se puede entrar a la operación y vamos a suponer que el otro dato pues sí es falso. Cuando se hace la operación y en estas condiciones, que uno sea verdadero y que el otro sea falso, eh, el resultado siempre va a ser falso. Entonces es digámoslo así, una operación lógica que siempre nos va a dar.
Eso pasaría en cualquier escenario donde alguno de los dos o los dos fueran falsos. Entonces, las respuestas siempre van a ser falsas, ¿sí? O siempre nos va a dar esa respuesta falsa. El único caso en que con este operador y nos da verdadero es que las dos opciones que nosotros le estamos dando para la operación pues sean verdaderas. Esto se utiliza mucho en lógica matemática, esto se utiliza mucho en, en electrónica, se utiliza mucho en sistemas, porque pues hay unas formas de utilizar estos operadores que nos sirven para tomar decisiones o para re recibir ciertos valores que necesitamos. Eh, si lo vamos un poquito más a palabras o algo así, vamos a suponer, por ejemplo, que eh, en A, ¿sí? O en esta columna A, vamos a tener una frase, de pronto, ¿sí? O algo que nos parecería correcto, digámoslo así, o una acción que podemos realizar. Por ejemplo, hablemos que esto es una compra de un pasaje, no sé, a, a Medellín, ¿listo? Digamos que A es una compra de un pasaje. Entonces, A significa que yo voy a comprar un pasaje. ¿Listo? Y a un destino. Y digamos que B, en este caso, podría ser que tomamos una ruta, ¿sí? Hacia ese destino. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que la primera es verdadera. O sea que efectivamente compramos un pasaje a Medellín. ¿Sí? Digamos que esa es la parte correcta que estamos haciendo de la operación que necesitamos analizar. Y resulta que usted compra el pasaje, pero no toma la ruta. Por supuesto, a la hora de llegar o a la hora sí, de llegar a su destino, pues eso nunca va a suceder, porque usted nunca cogió la ruta adecuada, ¿sí? Nunca cogió la ruta que lo va a llevar a su destino, aunque sí compró el pasaje. ¿Sí? Es como si usted hubiera perdido la ruta o algo así. Entonces, en esas dos condiciones, pues llegar a su destino no se podría dar. Y ahí es cuando pues el resultado da falso. ¿Sí? Aunque una de las dos premisas es, digamos, se cumplió. En este caso usted compró el pasaje. Usted nunca tomó la ruta. Y pues por supuesto al final pues nunca llegó a su destino. Eh, Tomemos el otro caso. Usted no compró el pasaje a Medellín, se subió a la ruta que va hacia Medellín, pero pues ustedes saben que en esas rutas se le van a pedir el pasaje, ¿sí? Para verificar que efectivamente usted lo compró y si no, pues lo bajan del bus. Y efectivamente, pues usted tampoco llega a su destino, porque lo pescaron que efectivamente usted no había comprado el pasaje. ¿Listos? Y ese es el resultado, pues usted nunca va a llegar a su destino. Eh, Tomemos el caso de que los dos son falsos, pues nunca compra el pasaje, no toma el destino, efectivamente pues tampoco va a llegar. ¿Sí? Y en el caso que sí compre el pasaje, tome la ruta que va para esa ciudad, en este caso Medellín, pues usted por supuesto la idea es que siempre llegue a su destino. ¿Listos? Entonces en este caso los dos valores que le estamos dando son verdaderos para obtener un resultado verdadero. Eso hace que los dos sea obligatorio que sean de tipo verdadero. ¿Listo? Si los dos no son verdaderos, pues eh, no hay forma de que nos dé un resultado como verdadero. Entonces esto se puede utilizar pues para hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Para hacer ese tipo de análisis lógico. Si yo pues compro el pasaje y tomo la ruta, pues voy a llegar a mi destino. ¿No? Esa sería la única condición. En el caso de que varíe alguno de los dos datos, pues no me va a dar verdadero. Entonces ese I es bastante estricto, porque los dos datos se tienen que cumplir. ¿Sí? Los dos tienen que estar en verdadero. O si no, pues no hay forma de que se cumpla. ¿Listos? ¿Cómo se aplicaría ese operador? Pues como es una función igual, eh, presionamos la tecla Y, ¿sí? Miren que ahí que aparece la I o la y le decimos cuál es el valor inicial, o sea, el valor digamos que de A. Entonces lo seleccionamos, punto y coma,
y tomamos el segundo valor, que sería este valor que dice falso. Cerramos paréntesis y enter. Entonces miren que ahí ya nos dio falso. Y efectivamente, pues esto, bueno, este que está aquí en rojito no tiene fórmula, simplemente está escrito, ¿sí? Sin fórmula. Y aquí ya lo estamos formulando, para que lo vean que la fórmula pues sí funciona. Voy a arrastrar la fórmula hacia abajo para que acuérdense que él va a pasar la fórmula hacia abajo, ¿sí? Y miren que la fórmula pues nos da los mismos resultados que tenía aquí en color. Entonces, la única forma de que me dé verdadero es cuando las dos condiciones se presentan en verdadero. ¿Listo? Eso es un operador pues bastante estricto por ese lado. Hay otro que se llama low, ¿sí? Y ese operador o esa función no es tan estricto, ¿sí? No se presenta esa obligación de que los dos sean verdaderos. En este caso, cualquiera que sea verdadero, no importa si es el primer dato que le damos, no importa si es el segundo, eh, igual nos va a dar verdadero, ¿sí? Lo único que nos daría falso pues sería que las dos condiciones no fueran correctas. Entonces ahí sí en ese caso, si las dos condiciones no son correctas, pues nos va a dar falso. Como un ejemplo que no sea de algo que no sea tan estricto. Por ejemplo, vamos a suponer que A, ¿sí? eh, es el ingreso, ¿sí? De un muchacho a primero de primaria, por ejemplo, ¿sí? Y B es el ingreso de un muchacho a segundo de primaria también. Eh, en el caso de pronto un descuento, yo puedo decir que les voy a dar descuento a los muchachos que vayan a entrar a primero de primaria o a segundo de primaria. Entonces, cualquiera de los dos me sirve para dar descuento. Entonces, vamos a hacer la primera opción. Eh, la primera opción nos diría pues que el pelado va a entrar a primero. Listo. Entonces, con eso ya tiene descuento. Y efectivamente el resultado pues nos va a dar verdadero. En el segundo, o en la segunda opción, aunque el muchacho no va a entrar a primero, sí va a entrar a segundo. Y esa opción también me funciona para el descuento, porque le voy a dar descuento a los dos. Entonces la opción es verdadero, ¿sí? El resultado sería verdadero. Bueno, no pasa que entre a los dos al tiempo, pero pues en ese caso cualquiera de las dos condiciones funciona y sería verdadero. Y este operador pues es un poquito menos estricto que el anterior, ¿sí? Ese O es un poquito menos estricto porque a él le sirve que cualquiera de los dos datos sea verdadero. No importa cuál de los dos, pero a él le sirve que cualquiera de los dos sea verdadero. O los dos, ¿sí? Para obtener un resultado. Entonces, esas comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, para decirle, bueno, usted está en primero o está en segundo, o le voy a dar un descuento si está en primero, si está en segundo. Eso también se puede hacer con estos operadores. O se puede hacer con comparaciones, un poquito más largo, pero se puede hacer también con eso. Y estos operadores pues son bastante útiles también a la hora de hacer pues varias funciones. Pronto por allá más adelante los vayan a encontrar y pues la idea es que entiendan la lógica de utilizar ese operador. El i es muy estricto, ¿sí? Me tiene que cumplir las dos cosas o si no, pues no hay un resultado verdadero. Y el o no es tan estricto. Digamos que la única forma en que me dé falso, pues es que no se cumplan las dos condiciones. ¿Cómo se utilizaría aquí? Sería con la función igual, la o, ¿sí? Presiono la o, no el cero, la o. Y el valor lógico es el primero, el de la a, al que aparece aquí de color verde, punto y coma, el segundo dato que voy a operar, y esa es la forma de escribir con este operador, el operador O. Ahí me aparece verdadero. Recuerden que estos datos que están en colores pues no tienen funciones, los que están aquí o los que estoy escribiendo sí tienen funciones, y voy a arrastrar la fórmula. Y miren que el único que me da falso pues es el que tiene las dos condiciones en falso. Bien, en este caso, en Excel, eh, digamos que aquí el verdadero y el falso también se utilizan de dos formas. Como les decía, estos operadores se utilizan en lógica matemática, se utilizan por ejemplo, en electrónica, ¿sí? En sistemas.
Y nosotros también en esta área, en esa área tecnológica, pues reemplazamos esos verdaderos y falsos por dos numeritos muy sencillos, ¿sí? Un verdadero lo reemplazamos por un 1, ¿sí? Y un falso lo reemplazamos por un 0. Entonces, puede ser que en algún momento usted encuentre el 0, ¿sí? Y realmente lo que me indique que es la opción falsa, ¿sí? De alguna operación, y lo vamos a ver más adelante, que también es útil esos dos reemplazos o tener en cuenta esos dos reemplazos. ¿Listo? Al final, pues si yo opero aquí, por ejemplo, verdadero y falso, ¿sí? Miren que la operación pues sigue estando igual, ¿no? Si cambio al 1, pues aquí ya cambia a verdadero. ¿No? Si cambio a los dos ceros, también es falso. ¿Listo? Entonces, esos reemplazos de esos dos numeritos para las operaciones lógicas pues también funcionan. Pues en electrónica se ve mucho, en sistemas se ve mucho. Ya aquí en las operaciones, pues sí hay unas formas de comparar, así como les estaba dando el ejemplo de la ruta eh, o del descuento para un curso, también se podría dar de esa forma. Entonces, esos operadores, pues por eso les digo que aquí se pueden utilizar bastante. Bien, esa sería como la parte lógica de las operaciones que se puede utilizar y esos numeritos, esas funciones que se pueden ver también aplicadas. ¿Dónde se aplican por lo general? En conjunto con otras, ¿no? No es que uno haga solo eh, esa función, sino que también se pueden utilizar pues otro tipo de elementos. ¿Listo? En conjunto. Casi siempre ustedes la van a encontrar con estos condicionales, ¿sí? O con una función que se llama condicional sí. Realmente la función pues es solo la palabra sí, ¿sí? Pero se llama un condicional. ¿Por qué un condicional? Porque debe haber una prueba dentro de la función que estamos haciendo y debe haber una condición. Entonces, cuando hablan la palabra condicional es que me está obligando a algo, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, referámonos al ejemplo anterior. Si el muchacho está en primero de primaria, entonces le damos descuento, ¿sí? ¿Cuál sería la condición en ese caso? Que el muchacho estuviera en primero de primaria, ¿sí? Para obtener el descuento. De lo contrario, pues no hay una condición que se cumpla y efectivamente pues tampoco va a funcionar, ¿sí? Entonces esos condicionales hacen eso, que primero tengo que hacer pruebas de tipo lógico y eh, pues el resultado se da de acuerdo a esas pruebas. Como habíamos visto en el caso anterior, eh, pues las cosas se dan en función de verdadero o falso. Entonces, si yo aplico este operador que se llama así, eh, tengo que pensar en que solo tengo dos opciones. En que si aplico el sí, entonces solo tengo la opción de verdadero al final o la opción de falso al final. ¿Sí? Entonces tengo que pensar en la pregunta también que le voy a hacer y en la prueba que voy a hacer. Vamos a suponer que arribita en este espacio amarillo, ¿sí? Tengo un número, ¿sí? Y acá tengo otro número. ¿Listo? Aquí estos dos números voy a hacer que en algún momento pues se haga una operación y voy a hacer algo con estos dos números. ¿Listo? La idea es hacer algo con estos dos números y utilizar el operador sí. Bueno, cambiémoslos para que no aparezcan iguales. Listo. ¿Dónde voy a utilizar el operador? Sí, voy a utilizarlo aquí en esta celda que estoy ubicado, la F4, ¿sí? Y voy a escribir igual la palabra sí. ¿Listo? Miren que ahí aparece sí, hay otra pues variación que aparece si conjunto, si error, si nd, signo. Bueno, pero necesitamos es la sí. ¿Listo? Voy a hacer la prueba lógica. Entonces yo tengo que empezar a pensar qué quiero obtener de la prueba. Entre esas dos casillitas, la amarilla y la azulita que aparece ahí. Entonces, por ejemplo, yo voy a pensar en una prueba lógica sencillita de comparación y voy a comparar a ver si los dos valores que están en la celda son iguales. Entonces voy a decirle que la celda amarilla, ¿sí? El operador igual,
la celda azul. Entonces ahí le estoy preguntando si la celda amarilla es igual al azul, o bueno, el contenido de lo que está ahí. ¿Listo? Esa es la prueba que estoy haciendo. Es una prueba lógica bastante sencilla, se utilizan operadores lógicos. Los operadores lógicos, acuérdense que son igual, mayor que, menor que, diferente, mayor o igual o menor o igual. ¿Listo? En este caso solo estoy utilizando el igual. Estoy preguntando, ¿G3 es igual a H3? Entonces esa es mi prueba. Bien, ahora sí, ¿qué es lo que yo espero obtener? ¿Qué pasaría si los dos son iguales? Entonces, ¿qué quiero obtener? ¿Qué quiero que me escriba? ¿Qué quiero que aparezca en caso de que los dos sean iguales? Entonces, voy a abrir comillas para escribir texto eh, y voy a escribir, por ejemplo, los dos valores son iguales y cierro comillas. ¿Listo? En caso de que él compare y encuentre que los dos valores son iguales, entonces me va a aparecer este texto. ¿Listo? ¿Cuál sería la otra opción? Pues que no sean iguales. ¿Sí? Entonces le voy a decir los valores son diferentes. ¿Listo? Cuando escribamos texto lo colocamos entre comillas. Los números, pues no pasa eso. Yo puedo escribir números sin las comillas. ¿Bien? Porque pues el resultado también de pronto puede ser un número. Cierro paréntesis. Bien. Y ahí está. Esa es la forma en que utilizamos el sí. Hacemos una prueba lógica inicialmente. Después, en caso de que la prueba sea verdadera, tengo que pensar que la prueba tiene que ser verdadera en algún momento o que la prueba puede ser falsa. Entonces, ahí están las dos opciones. En caso de que sea verdadero, escribo los dos valores son iguales y en caso de que sea falso, los valores son diferentes. Esto lo va a hacer automáticamente y voy a presionar Enter. Entonces, mire, aquí me está diciendo los valores son diferentes, ¿sí? Porque pues efectivamente 3 y 2 no son iguales. Podemos cambiarle a un 7, por ejemplo. Ahí sigue igual, ¿sí? Los valores son diferentes. Voy a cambiar el 3 por un 7. Y miren que ahí ya aparece los dos valores son iguales. Voy a volver a colocar otro valor diferente. Miren, los valores son diferentes. 8. Los valores son iguales, ¿sí? Entonces mire que la prueba que estamos haciendo, ¿sí? Que es G3 y H3, es una comparación sencilla. Es utilizar el igual, ¿sí? Este valor es igual a este, pues entonces los dos valores son iguales, si en caso de verdadero. En caso de que sea falso, pues no, son diferentes. Y esa es la opción que me permite. Entonces, piensen que un sí o el sí me hace una prueba y yo obtengo dos resultados, uno verdadero y uno falso. ¿Listo? Eso es lo que voy a obtener. Por eso pues toca pensar también en cuál es la prueba, ¿no? Si yo no sé qué colocar aquí en la prueba lógica, y si no sé que tengo que utilizar pues una serie de operadores que ya habíamos visto con operadores lógicos, que es el igual, el mayor que, el menor que, pues ahí en ese caso pues no colocamos nada y no hacemos nada en esa prueba lógica y por supuesto el sí no nos va a funcionar. ¿Listos? Entonces toca pensar muy bien en la prueba. Yo les decía que se puede colocar números, sí, puedo colocar números. Entonces en vez de todas estas comillas, voy a seleccionarlas. Voy a colocar, digamos que en caso de que sean iguales, coloque 5000, ¿sí? 50, bueno, 5000. Y en caso de que sea falso, me coloque 0, ¿sí? Entonces mire que los números, pues si no los necesito colocar entre comillas. Cuando es texto, sí necesito colocarlo entre comillas. Y voy a presionar Enter. Entonces mire que ahí me apareció, son iguales, me coloca 5000. Son diferentes, me coloca 0. Entonces mire que también se puede dar como resultado números. ¿Sí? No solo letras, se pueden dar números. ¿Listo? Y el sí también me puede comparar, por ejemplo, algo más sencillo. Voy a colocar aquí en el amarillo texto. ¿Listo? Por supuesto eso es diferente, ¿no? Él sabe que texto y 7 no son iguales, entonces igual me va a mostrar 0. Sin embargo, en la prueba, voy a borrar aquí el sí un momentico. Yo podía preguntar con un sí
si lo que está en esta celda es igual, no me acuerdo aquí si se utiliza, bueno, vamos a probarlo primero sin comillas. Probemos lo primero con comillas. Listo, listo. ¿Sí? Si eso que está escrito en esa celda es igual a un texto, ¿sí? A un texto que yo necesito. Eh, en caso de que sea verdadero, le voy a colocar, no sé, 2000, ¿sí? Y en caso de que sea falso, le voy a colocar 1000. ¿Listo? Esos serían los resultados. Si encuentro que esa celda pues es igual a texto, coloco 2000 o 1000. En caso de verdadero 2000, en caso de falso 1000. Miren que él ya hizo la comparación y efectivamente pues encontró que aquí tengo escrito texto y lo comparó con lo que yo le dije, que si era igual a texto, y me puso 2000. En el caso de que yo lo varíe, en que ya no escriba aquí texto, sino escriba, no sé, eh, título, ¿sí? Pues él también hace la comparación y mire que me coloca la opción de falso, o el 1000, que habíamos dicho que colocáramos en la opción de falso. Entonces, en ese caso, también hay combinaciones que se pueden utilizar con el sí, que son bastante interesantes. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Con esa utilización del sí, no hay problema. Bueno, listo. Pero acuérdense que el sí es muy limitante porque solo puedo obtener dos resultados. ¿Listo? Un sí me da dos resultados. Y vamos a hacer la prueba, por ejemplo, acá con esta fórmula. Bueno, volvamos a escribir, no importa. Voy a escribir igual sí, el operador sí, la prueba lógica. Entonces voy a decirle que la celda verde, le voy a preguntar si es mayor que la celda azul. ¿Sí? Esa es la prueba que voy a hacer. Comillas, le voy a colocar si es mayor. Punto y coma, y en caso contrario le voy a decir es menor. ¿Listo? Esa es la operación. Voy a comparar entre los dos, voy a preguntar si una es mayor que la otra y en caso de verdadero le coloco que sí es mayor y en caso de que falso le coloco pues que es menor. ¿Listo? Bueno, entonces ahí en este caso aquí me dice sí es mayor, 23 es mayor que 2, efectivamente no hay ningún problema, la lógica pues nos da y la prueba funciona. Voy a colocar aquí 45, 23 pues es menor que 45, miren que aquí salió que es menor, ¿sí? La prueba funciona, no hay ningún problema, pero aquí sí es donde falla la prueba, porque 23 pues no es menor que 23, 23 es igual a 23. Entonces, ¿qué hicimos con la prueba? Como solo me da dos respuestas, mmm, me da la respuesta mayor, ¿sí? Me da la respuesta menor y ya agotamos las posibilidades. ¿Qué pasaría en caso de que yo necesitara una tercera respuesta? ¿Sí? En este caso de utilizar un sí, no nos funciona. ¿Bien? Con un solo sí, no nos funciona. Para tener una tercera respuesta, necesito emplear otro sí. ¿Sí? O si lo contamos por la cantidad de sís, pues serían dos. ¿Listo? Entonces, si utilizo un solo sí, obtengo dos respuestas. Si utilizo dos sí, puedo obtener tres respuestas diferentes. ¿Listo? Entonces hay que pensar en que a medida que yo necesite más respuestas, pues me va a tocar colocar más sí. Eso hace que la fórmula pues crezca, pero se puede hacer. ¿Listos? Bueno, cuando yo coloco eh, un sí y dentro le coloco otro sí, nosotros utilizamos un término que se llama sí anidado o que la función está anidada. ¿Listo? Ese es como el término que nosotros utilizamos. Para indicar que efectivamente tenemos una función,
¿sí? En este caso la función sí, y dentro tenemos otra vez la misma función, la función sí. ¿Listo? Para eso utilizamos el término anidado. Si utilizáramos otra variación, por ejemplo, que utilizáramos la función sí y dentro utilizáramos la función y, ¿sí? Ya aquí no utilizaríamos el término anidado, sino utilizaríamos el término combinado. ¿Listo? Cuando son dos funciones distintas, utilizamos combinado y cuando son dos funciones iguales, utilizamos anidado. Aunque sí, realmente aquí la i está anidada dentro del sí, está como dentro de los paréntesis. ¿Listo? Pero pues para diferenciarlos se utilizan esos dos términos. Bien, en este caso, bueno, aquí ya está hecho. Voy a borrarla. ¿Listos? Y voy a preguntar sobre esta celda verde que está aquí y sobre la celda amarilla que está en la parte superior. ¿Listo? Voy a hacer la operación con esta celda verde que tiene el 8 y con esta amarilla que tiene el 9. Voy a hacer un sí anidado. Bien, ¿cómo sería? Sí, ¿listo? Aquí vendría la prueba lógica. Pues digamos que tengo que hacer mi primera prueba. Por ejemplo, pensemos que la primera prueba, bueno, vamos a hacer la prueba que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Preguntando mayor. ¿La celda verde es mayor que la celda amarilla? Listo. Esa es la primera prueba que estamos haciendo. Bueno, listo. ¿Qué pasa en caso de que sea verdadero? Entonces, ya saben que en caso de que sea verdadero, vamos a colocar el valor es mayor, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Eso pasa en caso de que la prueba pues funcione. ¿Qué pasaría en caso de que no funcione? Pues en caso de que no funcione, ahí sí es donde vamos a hacer otra cosa. Vamos a anidar. ¿Sí? Vamos a colocar el sí. ¿Listo? Entonces voy a escribir otra vez sí. Bien, para que lo tengan presente. Ahí va el otro sí. En ese momento, en la prueba falsa. Voy a borrar un momentico toda la operación. A moverme un poquito más acá. Listo. Y voy a hacerla de nuevo. Entonces, sí, sí. El valor de arriba es mayor al de abajo. Punto y coma. Escribamos es mayor, por ejemplo. ¿Sí? O el valor es mayor, lo que quiera. Listo. Y aquí es donde voy a anidar en el valor falso. ¿Listo? Cuando vayan ustedes a anidar es en la parte falsa del sí. ¿Listo? No les voy a olvidar que es en la parte falsa, no en la parte verdadera. Si yo lo coloco ahí donde es mayor, ahí no me va a funcionar el sí. ¿Listo? Va a ser algo que yo no quiero. Entonces, ahí no nos va a funcionar. Voy a colocar aquí el valor sí falso. Ahí es donde voy a anidar. Voy a escribir el sí de nuevo. Miren que ahí aparece la función sí. ¿Sí? Y voy a volver a hacer una prueba. Ahora, ¿qué le quiero preguntar? Por ejemplo, ¿qué prueba me hace falta? Pues pregunte si la celda verde es igual a la celda amarilla. ¿Sí? Entonces, esa es otra prueba que estamos haciendo. ¿Qué pasaría en caso de que las dos sean iguales? Entonces usted va a colocar son iguales o los valores de la celda son iguales, lo que quiera. Punto y coma. ¿Qué prueba nos hace falta? La tercera. ¿Listo? Pero en este caso ya cumplimos con la primera prueba, ya cumplimos con la segunda prueba. Entonces, ¿qué nos queda al final? Pues, ¿para qué hacemos otra prueba si ya cumplimos con las dos primeras? Por descarte, ¿sí? Por descarte, ¿sí? Si el número no es mayor, si el número no es igual, pues el número es menor. ¿Sí? Entonces ahí realmente no es que tengamos que hacer una tercera prueba. Simplemente tenemos que colocar pues la tercera opción que nos queda. Y la tercera opción que nos queda pues es que el número es menor. ¿Listo? Entonces realmente pruebas lógicas pues solo hay dos. ¿Sí? Y por descarte pues la tercera opción que nos queda pues es la que hace falta. ¿Listo? Perdón. Cierro comillas, cierro paréntesis. Ahí miren que el paréntesis, ¿sí? Que estoy cerrando, está en un color rojo. Ese color rojo indica que es el paréntesis del sí que está por dentro, que es que el del sí donde estamos haciendo la prueba de si K3 es igual a K5. ¿Sí? Entonces no se les olvide que hay otro paréntesis todavía.
Entonces aquí en este caso tengo que cerrar otro paréntesis. ¿Listo? Y ahí sí, acuérdense que un sí tiene un paréntesis y el otro sí tiene otro paréntesis. O sea que toca cerrar los dos. Bien. Y así nos queda la fórmula. Preguntas hasta ahí de la fórmula. Ya ahorita le vamos a hacer prueba. Pero entiendan la lógica. La primera prueba pues miramos a ver si el número era mayor. La segunda miramos si es igual. Y por descarte nos queda que pues, la única opción es que el número si no es mayor o es igual pues es menor. Eso es lo único que nos queda por obtener. Bien. Preguntas, dudas, no hay problema. Vamos a hacer la prueba. Enter. Listo. Entonces aquí me dice, el número es menor. Efectivamente, en la celda verde, pues, o el número que está en la celda verde es menor que la celda de abajo, que el 9. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo le coloco un número mayor? Le voy a colocar 15. Mire, ahí me aparece que el número es mayor. ¿Qué pasaría en el caso de que yo coloque el 9? Me dice, son iguales. ¿Listo? Entonces mire que aquí estoy obteniendo 3 respuestas. ¿Sí? Pero eso se hace con sí anidados. ¿Qué pasaría si yo quiero 4? En caso de que yo me inventara una prueba para 4 respuestas diferentes, pues tengo que colocar otro sí. Entonces ya tendría que tener 3 sí para 4 respuestas. ¿Sí? Y así sucesivamente. Quiero 5 respuestas, pues necesito 4 sí. ¿Listo? Quiero 6 respuestas, pues necesito 5 sí. ¿Sí? Eso es lo que toca tener en cuenta, la cantidad de respuestas al final. ¿Listo? Y eso nos determina pues la cantidad de sí que debemos meter. Claro, esto haría muy largo, ¿no? Entre más respuestas, más largo. ¿Sí? Pero pues a veces utilizar otros operadores y combinar, pues también funciona. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bueno, hagamos aquí uno. Vamos a ver, hagamos uno por aquí. Le vamos a dar descuento A. ¿Listo? Ya que estamos hablando de descuentos. Por aquí esta partecita amarilla que tengo aquí. Le voy a dar descuento a los pelados que entran a primero, los pelados que entran a segundo y a los demás no hay descuento. ¿Listo? Bueno, no hay descuento para los demás. ¿Listo? Vamos a mirar esa parte. Entonces, por aquí voy a colocar el grado al que entra el pelado. Por ejemplo, aquí escribo, no sé, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, lo que sea. ¿Listos? Ah, bueno, podemos... Bueno, ahorita lo modificamos. Listo. Aquí escribimos el grado a que entra. ¿Listo? Por ejemplo, le vamos a cobrar matrícula 20.000 pesos de matrícula. ¿Listo? Y necesitamos saber si hay descuento para totalizar posteriormente. ¿Listo? Esto es lo que vamos a necesitar. Eh, que nos escriba un grado, cogemos la matrícula, miramos a ver si hay descuento y efectivamente al final totalizamos. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Listo? Empezar a comparar con primero o con segundo. ¿Listo? Necesitamos tener esas dos respuestas. Y los otros casos sería la tercera respuesta. Eso hace que nosotros necesitemos 3 respuestas. La de primero, la de segundo y otros. Bien. Entonces, como necesito 3 respuestas, necesito un sí anidado. ¿Listo? Necesito un sí anidado. Y lo vamos a hacer. Voy a borrar aquí. Aquí ya la había hecho, pero pues igual la podemos volver a hacer, no hay problema. Le digo igual. ¿Listo? El primer sí. Sí. Y voy a hacer la primera prueba. ¿Cuál es la primera prueba? Entonces voy a preguntar si lo que yo escriba en esta celda verde, clarito, es igual. Puede ser algo que yo ya tenga escrito, ¿no? Puedo comparar entre dos celdas. Acuérdense que esa es una comparación bastante sencilla. Entonces puedo comparar si es igual aquí donde dice primero. ¿Sí? Voy a comparar si lo que yo escriba donde dice grado es igual a donde está escrito primero. ¿Listo? Esa es mi primera prueba lógica. Punto y coma. ¿Qué pasaría
Entonces le voy a dar un descuento. Por ejemplo, descontémosle, no sé, 5.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo que le voy a descontar, 5.000. Punto y coma. ¿Listo? Como es un sí anidado, recuerden que aquí en esta parte es donde voy a colocar el sí. Entonces voy a colocar sí. ¿Listo? El segundo sí. Voy a hacer la prueba. La celda verde, ¿sí? Si es igual, ahora ya comparamos primero, ahora vamos a comparar segundo. Punto y coma. Y le vamos a dar pues el descuento. En este caso digamos que el descuento es lo mismo, 5.000. ¿Sí? O bueno, le podemos decir que el descuento es menor. Digamos que el pelado ya está más grande, entonces démosle un descuento de 4.000. ¿Listo? Ya no lo consentimos con un descuento de 5.000, sino le damos solo 4.000. ¿Listo? Pero le damos descuento. Punto y coma. Bien. ¿Qué pasaría en caso de que no sea ni de primero ni de segundo? Entonces ahí le decimos, no, usted no tiene descuento, lo siento mucho. Le ponemos un cerito ahí. ¿Sí? Le damos cero de descuento. Cerramos un paréntesis y cerramos el otro. Entonces ahí ya hicimos la prueba. En caso de que sea de primero le damos un descuento de 5.000, en caso de que sea segundo le damos un descuento de 4.000 y en caso contrario, de que ni sea de primero ni sea de segundo, pues le damos cero pollitos. ¿Listo? Ahí no le damos descuento. Enter. Bien. Ahí no hemos escrito nada y por supuesto me aparece cero. ¿Listo? ¿Cómo totalizaríamos? Con una operación sencilla. Entonces le decimos igual, coja la matrícula y réstele el descuento. ¿Listo? Y le damos enter. ¿Listo? Ahí ya totalizamos. Bien. Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir aquí en grado, vamos a escribir primero. Enter. Mire que aquí aparece el descuento de 5.000, ¿sí? Y hizo la totalización y le quitó a 20.000 le quitó 5.000. Ahí nos da 15. ¿Listo? Voy a escribir tercero. Tercero. Descuento cero. Y por supuesto, pues tiene que pagar toda la matrícula completa. Voy a escribir cuarto. También cero descuento. ¿Sí? Ahora voy a escribir segundo. Me da un descuento de 4.000 y efectivamente me tiene que pagar 16.000 en total. ¿Listos? Bueno, bueno, probemos quinto. Quinto, cero pollitos. ¿Sí? Sexto, también cero. ¿Listos? Entonces ahí es cuando me tengo que dar cuenta que el sí, ¿sí? Y las condiciones que yo necesite, en este caso 3 condiciones, pues me va a obligar a que yo tengo que anidar, ¿sí? O que tengo que meter un sí dentro de otro sí. En este caso solo 2. ¿Sí? Se podría hacer más largo, pero pues la fórmula va a empezar a crecer y toca pensar en los resultados primero. Como recomendación, piensen primero en qué quieren obtener como resultado. ¿Cuántas respuestas posibles existen? Usted tiene 3 respuestas, pues ya sabe que para 3 respuestas necesita 2 sí. Si solo quiere 2 respuestas, pues con un solo sí le va a bastar. Y lo otro es pensar en la prueba. ¿Qué necesita hacer como prueba? Quiero utilizar el igual, quiero utilizar el mayor que, quiero utilizar el mayor o igual. Bueno, esos operadores pues también son bastante útiles. ¿Listos? Entonces, no se les olvide la fórmula. Mire, por aquí está la fórmula para que la tengan presente, la que acabamos de hacer. Entonces, es bastante pues fácil utilizar esos cianidados. Solo es que pues tratar de pensar en la lógica de las pruebas y de qué es lo que quiero obtener con la prueba. ¿Listos? Eso es, digamos, el complique de las fórmulas, que usted, pues, a veces uno solo escribe fórmulas y ya salió la fórmula, ya, chao, no. Yo necesito también pensar en qué quiero obtener con esa fórmula, ¿sí? O para qué me serviría la fórmula y qué quiero obtener. Entonces, eso pues se puede dar para muchas cosas. ¿Listos? Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bueno, ¿Listos? buenos días, profe. Buenos Quería días, que cuéntame. me pudiera explicar la última fórmula, profe. La del Es que está la cianidado, señal como un poquito aquí cortándose. Sí, sí, señor. sí Muchas anidado, sí. gracias.
Sí, la última que su merced Bueno, dijo la última que escribió, que es que eh, lo que pasa es que se está cortando como mucho la señal aquí. la que tengo No ahí, sé, ¿sí? La que tengo ahí en pantalla. la de los, sí señora, la de los cursos de, lo La del último, descuento. la del Ujú. sí con dos respuestas. Sí, Sí, la o fórmula. combinado. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, acuérdense, como yo necesito obtener respuestas, en este caso voy a aplicar un descuento, ¿sí? Eh, el descuento se va a aplicar a quiénes? A los pelados que van a entrar a primero, a los que van a entrar a segundo, ¿sí? Y solo a ellos dos. ¿Listo? Solo se va a aplicar a primero, solo se va a aplicar a los que ingresan a segundo, pero no le voy a aplicar descuento a los demás. ¿Sí? Entonces, ahí en este caso, necesito comparar o necesito obtener una respuesta para los de primero, necesito obtener una respuesta para los de segundo y una tercera respuesta para los demás. ¿Listo? Como yo sé que tengo que tener tres respuestas, entonces ahí es donde sé que efectivamente tengo que utilizar dos operadores sí. ¿Listo? Dos operadores sí, en este caso, para obtener tres respuestas. Si solo utilizo uno, lo único que me serviría es para mirar a ver si es primero, segundo, pero no me permitiría comparar para otro curso. Entonces ahí es donde tenemos problemas. Entonces necesito dos sí. Bien, entonces voy a escribir el primer sí, ¿no? Donde yo voy a comparar lo que yo escriba aquí en la casilla grado. ¿Sí? Aquí es donde voy a escribir a qué grado entra el muchacho. eh, y le voy a preguntar si es igual a mi primera respuesta que necesito, que es primero. Entonces, si yo escribo primero, ¿qué pasaría? Le voy a dar un descuento, por ejemplo, de 5.000 pesos. Bueno, cambiémoslo. Le voy a dar de 2.500. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer ahí. Voy a hacer la comparación y le voy a decir, bueno, en caso de verdadero, le voy a dar 2.500 de descuento. Punto y coma. En caso de falso, recuerden que aquí cuando está anidado el sí, es cuando entra el sí, el segundo sí. Entonces aquí voy a escribir sí. Y voy a hacer la siguiente prueba. Voy a preguntarle si la celda verde, ¿sí? Donde yo escribo el grado, es igual a la segunda opción que tengo acá, que en este caso es segundo de primaria. Bien, ¿qué pasaría si el muchacho entra a segundo de primaria? Pues démosle un descuento. Démosle 2.000 pesos de descuento. ¿Listo? Punto y coma. Ahí separamos. En caso de que no sea ni de primero ni de segundo, pues podemos darle un descuento o no. Por ejemplo, le podemos decir cero. ¿Sí? Ahí ya pues no le hacemos ningún descuento. ¿Listo? Miren que aquí ya estoy utilizando números. Podría haber utilizado texto, pero pues a la hora de hacer operaciones matemáticas, pues no me sirve texto. Me sirve son números. ¿Sí? Por eso aquí yo estoy utilizando números. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Bien? Esa es la fórmula que aparece ahí. ¿Bien? Preguntas, dudas ahí de la fórmula. Obsérvenla, analícenla, qué es lo que de pronto dice. Acuérdense cuáles son las pruebas. A ver si ahí, si tienen alguna pregunta de esa fórmula ahí hasta donde está, pues me cuentan. ¿Sí? ¿Qué no entienden de esa fórmula? ¿Mm? Sí, porque usted puede ver muchos numeritos, pero si no entiende qué hacen, pues ahí está el problema. ¿Sí? Si entiende qué es lo que está haciendo esa fórmula, pues más chévere. ¿Sí? Porque usted la puede aplicar en cualquier otra cosa. No problemen con la fórmula, si funciona, la entienden, todo ese poco de Yo números. creo que, yo creo que lo de la fórmula y todo eso es practicando. Con lo de, por ejemplo, en mi caso yo cojo y cojo en el trabajo y lo voy haciendo y así uno mismo se da de cuenta y la comparación y todo el procedimiento es con uno mismo haciendo el trabajo, ¿cierto, profe?
Ah, sí, claro, lo pueden probar ahí con Parece. cualquier cosa. Yo lo estoy probando con esto de descuento, ¿no? Porque por allá creo que también tienen una prueba de descuento en el taller 3. Pero se puede hacer con otra cosa. Se puede hacer con cualquier otro escenario que de pronto sea más a lo que ustedes hacen allá en la empresa. Y efectivamente usted lo puede probar de esa forma, ¿sí? A ver si funciona. Si no funciona, pues uno se sienta a analizar, bueno, ¿por qué no me funcionó? ¿Será que no eran tres respuestas y eran cuatro? ¿Será que necesito más? Sí. ¿Será que la prueba que yo hice de comparar M8 con K12 sí era? Eh, sí, y uno se sienta a pensar a ver qué pasó con la fórmula, qué fue lo que hizo. ¿Listo? Entonces, pues, la idea es que la fórmula pues se pueda entender posteriormente. ¿Listo? Mientras tanto, pues sí, ustedes pueden digitar una fórmula y ustedes les dan la fórmula y la digitan y sí, funciona y todo eso porque ya alguien la probó, pero no ustedes. La idea es que lo hagan ustedes. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a hacer la prueba. Aquí voy a escribir primero. Miren que ahí me da un descuento de 2.500. Voy a escribir segundo, me da un descuento de 2.000. Y voy a escribir tercero. Miren que ahí ya no me da descuento. ¿Listos? Bueno, al final pues totalizar, ¿qué es? Coger el valor de la matrícula y quitarle el descuento. Entonces por eso es que ustedes ven que este total se mueve. ¿Listo? Porque pues es una resta. ¿No? Réstele a 20.000, réstele el descuento y aquí me da el valor total de la matrícula. ¿Listos? Bien, esa sería una función pues bastante importante que sería así. Ya sabe que se puede utilizar si anidados. Eh, bueno, aquí hay una partecita que podríamos hacer un poco más sencilla, que también está en la unidad. Pues pensemos que aquí en grado, en la parte azulita, yo tengo que escribir, ¿sí? Yo tengo que escribir primer, primero, ¿sí? Tengo que escribir segundo, tengo que escribir tercero, tercero, tengo que escribir cuarto o quinto. ¿Listo? Digamos que esas son las opciones que tengo para escribir. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Digamos que llegamos hasta ahí. ¿Qué podría hacer en vez de ponerme a digitar todo esto? ¿Sí? Podría utilizar una función o eh, una opción que tenemos aquí, ya le digo cuál es esta, eh, para evitar que la gente escriba, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es que la gente lo que haga no es escribir, sino seleccionar, ¿listo? Entonces es más fácil que la gente seleccione que la gente que se ponga a escribir. Entonces evitamos que la gente escriba. Y si escribe, pues como me estaba pasando a mí, ¿sí? Empezaba a escribir diferente y miren que aquí escribí mal primero y no me dio descuento. Entonces ahí ya tenemos a la primera falla, ¿no? De la persona que va a escribir. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer con esta celda? Voy a ir a la pestaña datos. Aquí en la parte superior está la pestaña datos. Voy a ir aquí donde dice herramientas de datos del lado derecho, herramientas de datos, ¿sí? Y voy a seleccionar algo que se llama validación de datos. Voy a seleccionar validación de datos. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para permitir, aquí hay uno donde dice criterio de validación, voy a permitir una lista. ¿Listo? Voy a permitir una lista. ¿Cuál lista voy a permitir que la gente escriba? Le voy a decir cuál es el origen. ¿Sí? Aquí donde dice origen, le voy a decir dónde está mi lista. Selecciono la flecha negrita y voy a seleccionar la lista. Miren que estoy seleccionando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Listo? Esa es mi lista. Presiono Enter y en caso de que yo quiera escribir algo, realmente lo que voy a permitir es lo que está escrito en esa lista. ¿Sí? Solo eso. ¿Qué pasaría en caso de que alguien me escriba algo raro que le dé pues por escribir?
Entonces voy a mostrarle un mensaje de error. ¿Sí? Le voy a decir que me muestre un mensaje con esta X roja. Le voy a colocar error, ¿sí? Por ejemplo, y le voy a colocar un mensaje. Eh, Seleccione solo los nombres de la lista. ¿Listo? Como para acordarle que tiene que seleccionar lo que aparezca en la lista. Bien, entonces miren que aquí, ya que le dije aceptar, apareció un cuadrito al lado debajo de la M de matrícula. Sí, ahí apareció como una flechita hacia abajo. Esa es una flechita que despliega una lista. ¿Cuál lista? La que habíamos seleccionado anteriormente. Miren que ahí aparece primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Sí? La misma lista que aparece del lado derecho. Entonces yo lo que hago aquí, en este caso, es seleccionar. Por ejemplo, segundo. ¿Sí? Miren que él automáticamente me hizo el descuento. Si no era segundo, pues primero. Ahí está el descuento. Si no era ni primero ni segundo, tercero, cero. Cuarto, también cero. Quinto, también cero. ¿Listo? Entonces cualquiera de esas opciones funciona. ¿Qué pasaría en caso de que yo escriba otra cosa? Sexto. ¿Listo? Vamos a probar eso, que yo escriba otra cosa. Miren lo que me aparece ahí. Seleccione solo los nombres de la lista. Ese es el error que le dijimos que sacara. Con eso la gente pues se acuerda que tiene que seleccionarlo de la lista y pues no se pone a escribir otras cosas raras, ¿sí? O se equivoca escribiendo. Entonces aquí sí realmente lo que tengo que hacer es solo seleccionar de la lista. Eso evita que la gente escriba, ¿sí? Solo se ponga a seleccionar de la lista y esa es una forma pues bastante sencilla que se llama validación de datos, ¿sí? Para que se acuerden que se puede utilizar validación de datos eh, para los datos también, ¿sí? Y aprovechamos pues vemos ese temita sencillo. ¿Preguntas hasta ahí de la validación de datos? ¿No hay problema? Bueno, miren que aquí hay validación. Aquí hay un sí anidado. Y aquí hay una resta. Si ven que estamos utilizando hartas cosas que hemos visto. Validación, un sí anidado, una resta. Y así es que se hacen pues la información o que se va combinando cosas. Uno va aprendiendo una cosita y la va combinando y después aprende otra y la va combinando. Y así pues le van funcionando cosas mucho más grandes. Por ejemplo, en el taller, ¿no? El taller que tienen para realizar en el taller 3 pues es una combinación al final de muchos elementos que nosotros hemos visto, para que lo tengan presente. Eh, Mire, aquí es en esa tabla. ¿Sí? Esa tabla tiene muchos espacios vacíos. Aquí es donde toca empezar a mirar, pues, qué utilizar, ¿sí? Qué operación es la que yo debo realizar y se va llenando los espacios. ¿Sí? Eh, Llenen en este caso el formato, miren que está lleno como aquí en la parte izquierda, entonces pues empiecen con gastos, ¿sí? Con los gastos de administración, así como está aquí escrito en la parte inferior, ¿no? Gastos de administración equivale al 2% de las ventas brutas, ¿sí? Y entonces usted ya empieza a hacer operaciones, ¿listo? Por ejemplo, esto es igual a las ventas brutas eh, por el 2%, ¿sí? Y ahí ya nos saca el 2%. ¿Listo? Entonces, ese es el 2% de las ventas brutas. Y ya lo hice con una operación. ¿Sí? Y así lo vamos haciendo pues columna por columna. Bueno, otra que necesitan ahí en ese ejercicio, también bastante importante, que es la función buscar. ¿Listos? Bueno, función buscar. ¿Qué aparece? Función buscar V es una variación. ¿Sí? La función buscar pues tiene varias diferencias por ahí con una letrica bastante sencilla que aparece al final.
y solo en una versión que se llama 2010 o en Excel 2010 o en Office 2010, la palabra que utilizaron no fue buscar B, sino la cambiaron por consulta B. ¿Listo? Entonces esa es la única versión que es diferente a todas las demás. ¿Sí? Esa es la niña diferente de Office. La versión 2010 nos hicieron unos cambios todos raros, todo el mundo eh, se puso de mal genio, todo el mundo empezó a decir, uy, pero ¿por qué nos cambiaron lo que ya sabíamos? Yo ya sabía utilizar buscar B y usted me la cambia por consulta B. ¿Cómo así? Entonces, las siguientes versiones volvimos otra vez a la palabra buscar B. Entonces, los que tengan versión 10, sí, esa es la versión distinta. Pero los demás, pues sí, utilizamos buscar B. Bien, eso es lo único raro, así como que se acuerden. Porque a veces pues hay gente que le aparece la versión 2010 y pues nunca va a encontrar esta palabra buscar B. ¿Listos? Bueno, dice, localiza datos dentro de una matriz y trae el valor de una columna. Entonces, ¿a qué nos referimos con una matriz? A una tabla, como esta que aparece aquí abajito. ¿Sí? Eso es una matriz para nosotros. Una matriz está compuesta por columnas y filas. ¿Sí? Puede ser una matriz del mismo tamaño, de 3 columnas por 3 filas, o puede ser una matriz de distinto tamaño. El tamaño, pues, aquí en este caso es diferente. Miren que tenemos 3 columnas y pues más filas, ¿no? Tenemos muchas filas ahí. ¿Listo? Pero aún así el conjunto, ¿no? Nosotros también lo conocemos como una matriz. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con esa matriz? O con esa tabla, si lo quieren llamar así. Pues vamos a buscar dentro de ella. Y cuando vayamos a buscar dentro de ella, vamos a fijarnos en la columna izquierda. ¿Listo? Entonces, yo me tengo que fijar en la columna izquierda. Aquí les voy a anotar. Me tengo que fijar en la columna izquierda. Esta función busca en la primera columna de la izquierda. ¿Listo? Ahí es donde hace la búsqueda. Búsqueda. ¿Sí? Eso sí tiene característica esta función. Él empieza a buscar en la parte izquierda. Entonces empieza a buscar lo que necesita. ¿Listo? Entonces sí necesitamos buscar algo. Empieza a buscar en la columna izquierda. Y lo encuentra. Por ejemplo, encuentra el 95. Estamos buscando el 95, entonces lo encontró. ¿Sí? Ahora lo que tengo que decirle es qué columna me debe traer o qué columna es donde yo quiero sacar la información de esta matriz o de esta tabla. Entonces le voy a decir, columna 1 es la cédula, aquí donde dice cédula. ¿Sí? Esto no, eh, digamos que esto, pues buscar lo mismo que está en la misma columna 1, pues no se hace. Porque yo busco el 95 para que me muestre el 95, pues no, eso no funciona. ¿Para qué? ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a decir? Voy a decirle, cuando encuentre el 95, más bien tráigame el nombre. ¿Sí? En este caso, tráigame a Yadira. ¿Listo? O tráigame el apellido. En este caso, tráigame a Molina. ¿Listo? Pero las columnas, pues ya no es la columna 1, sino le diría tráigame lo de la columna 2 o tráigame lo que está en la columna 3. ¿Listo? Y así sucesivamente. Si hay más columnas, pues la otra sería la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, etc. Depende de lo que yo quiera traer. Entonces toca numerar las columnas también de izquierda a derecha. Entonces, eh, trae eh, lo que está en la columna. ¿Listo? Eso es lo que va a traer, lo que está en la columna que usted le diga. Bien. Bueno, entonces así va a funcionar la fórmula buscar B. Y ahora lo vamos a hacer por acá, a un ladito. Bueno, por aquí voy a borrar estos daticos. Listo. Y voy a borrar por aquí todo esto. Bien. Este también. Bien. Listo. Ahora sí. Ahí tenemos la tablita al lado, ¿no? Yo la puedo hacer en otra hoja, la puedo hacer eh, mucho más grande, con más datos. Eso sí, el buscar B va a funcionar igual. Entonces, aquí es para que la vean pues más cerca. El ID que busco.
El ID que busco, digamos que es el número único que aparece en esta columna. Y ya les digo por qué es único y ya les digo por qué si tiene que ser diferente y por cuál es el error que muestra cuando hay números iguales. O bueno, algún otro código distinto. Entonces aquí voy a anotar lo que yo busco. ¿Listo? Aquí en esta celda azulita como agua marina le voy a colocar ahí como lo que yo busco. ¿Sí? ¿Qué busco? Y aquí en esta verde que está aquí, le voy a colocar lo que yo quiero obtener. En este caso yo quiero obtener el nombre. Y abajito quiero obtener el apellido. ¿Listo? Bueno, entonces aquí voy a hacer la fórmula en esta celda. Igual, buscar V. ¿Listo? Valor buscado. Miren que acá abajo dice valor buscado. ¿Qué es lo que yo busco? Lo que yo escribo aquí en esta celda amarilla, en esta celda azul. ¿Listo? Punto y coma. Matriz o tabla. Entonces me está diciendo cuál es la matriz o cuál es la tabla que usted quiere utilizar. Entonces voy y la selecciono. ¿Listo? Bueno, aquí yo ya había hecho una matriz. Regálenme un segundo. Antes de... Voy a ir a fórmulas, administrador de nombres. Voy a borrar ese usuario. Eliminar. Chao. Chao ese nombre que leí. Listo. Voy a volver aquí. Entonces, buscar V. Lo que yo busco que está en la parte superior, punto y coma, la matriz. Voy a seleccionar todo, ¿no? Desde cédulas hasta el último apellido que se llama Farfán. ¿Listo? Todo, todo. Ojo porque lo que yo no seleccione no lo va a tener en cuenta. Entonces voy a seleccionar todo. ¿Listo? Miren que ahí aparece desde la celda E12, dos puntos, hasta la G21. ¿Sí se acuerdan de esos dos puntos? Bueno, entonces eso hace que en algún momento me esté cubriendo toda esa matriz o toda esa tabla. Punto y coma. Yo quiero el nombre. ¿Cuál es la columna que yo necesito? Cédulas es la 1, nombre es la 2. Entonces voy a colocar el número 2. Necesito colocar es el nombre, número de la columna. En este caso, el 2. ¿Listo? Punto y coma. Y miren lo que aparece aquí. Aquí aparece una opción que dice verdadero, coincidencia aproximada. ¿Sí? Y aquí aparece una que se dice falso, coincidencia exacta. ¿Listo? ¿Qué quiero encontrar? Y qué coincidencia quiero obtener. Entonces, por ejemplo, si coloco verdadero, pues puede ser que me encuentre algo muy parecido a lo que yo estoy buscando. Mientras que si coloco falso, pues me va a obligar a que lo que yo escriba, lo que yo esté buscando, pues sea exactamente igual. ¿Listo? Y estas son las opciones pues que más utilizamos, falso. Bien. Acordándose lo que hemos hablado hoy, ¿qué otra opción puede reemplazar a la palabra falso? ¿Qué otra opción? ¿Qué podría escribir ahí? ¿Qué me dice? ¿Qué podría escribir ahí en vez de la palabra falso? Se, se podría, sí o Uno no, cero. Eso, muy bien, por allá dijeron sí o 1 o no. 0. En este caso falso es 0. ¿Listos? No les voy a olvidar, porque es que aquí yo personalmente, yo siempre tiendo a colocar falso. ¿Sí? Pero no significa que esto no se pueda reemplazar por un 0. Entonces ustedes de pronto van a ver en un ejercicio que en vez de escribir falso, escriben 0. ¿Sí? Pero no se les vaya a hacer raro, es falso y 0, pues es lo mismo en este caso. ¿Listo? Si quieren ahorita lo probamos y hacemos el cambio. Entonces, la palabra falso me indica que yo debo encontrar exactamente lo que busco. Si yo escribo 95, tengo que encontrar 95, no algo parecido, ¿sí? No 95,3. Sí, eso es parecido, pero no es lo que yo busco. ¿Bien? Entonces, miren la fórmula un momentico, analícenla. Lo que yo busco es la J14, la matriz es E12 a G21. Lo que yo quiero traer está en la columna número 2 y la coincidencia debe ser exacta, o sea, falso. ¿Listo? Esa es la fórmula, básicamente. Presiono Enter un momentico, ¿sí? Como no hay nada escrito aquí en la celda azul, no hay nada, pues mire que él me saca un error, ¿sí? Miren un tercer error que ya hemos visto.
entre todas estas clases ya hemos visto pues errores diferentes, ¿sí? Uno era solo numerales, el otro era uno que decía valor, ¿sí? Cuando multiplicábamos una palabra por un número, por ejemplo, ¿sí? Me sale un error distinto. Y en este caso, pues este ND es otro error. Y realmente pues estoy haciendo una operación que no tiene ninguna búsqueda. Miren que aquí en la parte azulita no tiene nada, ¿sí? No hemos escrito nada. Entonces ahí me está sacando un error. Pero es porque yo no he escrito nada aquí arriba. ¿Listo? Bueno, entonces tranquilos que ahí no he escrito nada. Entonces voy a buscar el 95. Voy a escribir aquí 95. Miren que ahí apareció Yadira. Si lo ven aquí en la parte del resultado del nombre, ahí aparece Yadira. ¿Listo? Busquemos otro, busquemos 12. Ahí me aparece Sandra. Busquemos 82. Me aparece Juan. ¿Listo? Miren que aquí 82 es Juan. ¿Listo? O sea que la fórmula de buscar ve si está funcionando. ¿Sí? Y me trae el nombre. ¿Listos? Así es que yo pruebo la fórmula. Si la voy a volver más compleja, prueben la fórmula sencilla primero y después la vuelven más compleja. Bueno, voy a hacer aquí el apellido otra vez. Esta sí la voy a hacer un poquito más rápido. Buscar V. ¿Listo? Valor buscado. ¿Dónde está el valor buscado? Aquí. En J14. Punto y coma. La matriz. La matriz es toda esta matriz. De E12 a G21. Recuerden que la seleccioné, ¿no? Yo ni siquiera escribí E12 dos puntos G21. Pero lo que hice fue seleccionar. Punto y coma. ¿Qué voy a traer en los apellidos? La columna número 3. ¿Listo? La 2 era nombres, la 3 es apellidos. Punto y coma. Ahora sí vamos a probar el 0. ¿Listo? Le voy a escribir 0. ¿Listo? Coincidencia exacta. Y enter. ¿Listo? El señor 82 es Juan Rodríguez. Mire que ahí aparece Juan y Rodríguez. ¿Listo? Probémoslo con 95. Yadira Molina. 12. Sandra Díaz. 68. Pablo Suárez. ¿Listo? Entonces mire que el buscar B me trae lo que esté en una columna, según la búsqueda que esté realizando. Ahora voy a hacer un momento aquí un cambio. ¿Listo? Voy a borrar aquí los datos. Miren que los datos, pues cuando están borrados aparece el error. No se van a asustar. Voy a cambiar ese 95 y le voy a poner 68. ¿Listo? Recuerden que el 68 era Pablo Suárez. Ahora le voy a colocar aquí adelante a Yadira con el 68. ¿Listo? Y voy a escribir lo que busco. 68. Me aparece Yadira Molina. ¿Qué pasó con Pablo Suárez? Pues como Yadira está de primeras, pues encontró a Yadira y ya. No me buscó a los demás que tengan 68. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema de esa fórmula? Que efectivamente, si los datos están repetidos, si la columna de la izquierda tiene datos repetidos, entonces solo toma el primero que encuentre y los demás no los toma. ¿Listo? O no los muestra. Entonces, por eso es que la columna de la izquierda debe tener números diferentes, ¿sí? O debe tener números y letras, pero diferentes. ¿Listo? No puede haber algo repetido. Por eso aquí, bueno, aquí digamos que coloqué el título cédulas, porque acuérdense que las cédulas de nosotros pues todas son distintas, ¿sí? Cada persona tiene su propio número de cédula y eso hace que pues yo pueda buscar a través de ese número de cédula, ¿sí? Por eso la columna de la izquierda pues es tan importante. Tiene que ser diferente, porque si no es diferente, encuentra lo primero que aparezca y lo segundo ya no lo toma en cuenta. ¿Listo? Y esto puede ser un error de digitación. Alguien se equivocó y le colocó el mismo número a Yadira que a Pablo, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos problemas. Entonces voy a corregir el de Yadira y miren que ahora sí encuentra a Pablo Suárez. ¿Listos? ¿Sí ven por qué es tan importante la izquierda? En este caso la columna de la izquierda. Porque en este caso
eh, el número pues no se puede repetir. Ese es el tip del buscar B, la izquierda, la columna de la izquierda, la primera columna de la tabla. Esa es la que tiene que ser diferente. ¿Listo? Las demás no importa, usted puede tener muchos nombres iguales. Hay muchas personas que se llaman Sandra, ¿sí? No importa. Entonces, eh, sin, sin decir nada, pues aquí tenemos una Sandra, pero bueno, cojamos a Ángela más bien. Hay mucha gente que es Ángela, entonces pues sí, buscar por Ángela, pues va a coger la primera Ángela que encuentre y las demás pues las va a omitir. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay un problema con estas columnas. Entonces tiene que ser una columna que tenga datos únicos. ¿Listo? No les voy a olvidar. Aquí en esta tabla los datos únicos son estos códigos que aparecen acá. Combinación de letras y números. Pero si ustedes se dan cuenta, los códigos de cada persona son diferentes. ¿Sí? Aquí empieza desde el 1001 y llega hasta el 1010. Esa es la columna que necesitamos, la izquierda. ¿Sí? Entonces, pues por supuesto, eh, esta columna es la que vamos a utilizar para buscar. ¿Listo? Bueno, entonces no les vaya a olvidar. Bien, ¿qué puedo hacer adicionalmente con esas búsquedas o esas matrices? Cuando yo tengo esta matriz, ¿se acuerdan que yo lo que estaba haciendo era seleccionando cédulas y arrastrando todo hasta Farfán? ¿Sí? Seleccionando toda la tabla. Bueno, eso es una forma, ¿sí? Y ahí me daba que esto era E12 a G21. Voy a anotar por aquí. E12 a G21. ¿Listo? Que ese era el rango. Pero resulta que para utilizar los rangos, yo también puedo utilizar nombres que reemplacen ese rango. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar desde cédulas hasta Farfán. Y en la parte superior izquierda, aquí donde dice cuadro de nombres, donde está el E12, ¿sí? Voy a seleccionar y voy a escribir un nombre. Entonces, por ejemplo, le voy a escribir aquí empleados, empleados, ¿sí? Ese va a ser el nombre de esa tabla. La voy a nombrar como empleados. Y presiono Enter. ¿Listo? Bien. Entonces, cada vez que yo quiera referirme a esta información, a esta tabla, ¿sí? A esto que acabo de seleccionar, ya no voy a utilizar E12G21. Voy a utilizar la palabra empleados. ¿Listo? Más fácil de acordarme de esa palabra. Voy a utilizar entonces eh, el buscar B con esa palabra para que se den cuenta que hace lo mismo. Igual, buscar V, ¿sí? Lo que yo busco está arriba, punto y coma. La matriz ahora se va a llamar empleados o se llama empleados. Miren que ahí aparece el nombrecito en la parte inferior. ¿Sí? Él reconoce que el nombre ya lo coloqué. Simplemente es seleccionarlo con doble clic. ¿Sí? Punto y coma. El indicador de columnas es la 2 para los nombres. Punto y coma falso. O cero, como quieran. Y enter. Miren que ahí me trajo a Pablo. ¿Listo? Igual buscar V, valor buscado en la celda azul, punto y coma, empleados, punto y coma, la columna 3, punto y coma, falso. Y cierro paréntesis. Y ahí me trae el apellido. Si ven que empleados, en este caso, empleados, funciona igual que E12 y G21, exactamente lo mismo. Entonces yo ya no voy a volver a utilizar E12 G21, E12 dos puntos G21. Voy a utilizar el nombre que yo le di. ¿Listo? En este caso estoy utilizando el nombre empleados. Y esa es una forma de reemplazar. ¿Sí? En vez de estar seleccionando, pues uno crea el nombre, ¿sí? Y cada vez que necesite seleccionar, pues simplemente utiliza el nombre, utiliza empleados. ¿Sí? Es como para agilizarle a uno el trabajo. O si no, pues cada rato que necesitemos seleccionar esta tabla, pues nos toca ir de lado a lado a seleccionar. ¿Sí? Aquí es pequeñita, sí, pero imagínense una tabla mucho más grande, 300 empleados.
pues todas las veces ir a seleccionar los 300 empleados. No, mejor le llamamos empleados y utilizamos la palabra empleados. ¿Sí? Es más fácil. Eso sí, no le pongan nombres igual a las funciones. ¿Sí? Eso sí, no le van a poner nombres igual a las funciones porque después se vuelven eh, un sancocho con nombres iguales a las funciones. ¿Listo? No le pongan buscar B a los rangos o a las tablas. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Sobre la función buscar B. No hay problema. Bueno. Bien. Pero a mí no me gusta eh, el nombre y no me gusta el apellido solo. ¿Sí? Separado. Porque yo realmente yo lo quiero junto. ¿Qué podría hacer para unirlos? ¿Qué podría hacer? ¿Quién me cuenta? Alguien que se acuerde que qué podría hacer para unir los dos textos. Unir textos. ¿No se acuerdan? ¿Alguien? No. Anidar, ¿Perdón? ¿Cuál? con la función anidar, No, anidar no. Con otra, más o se sencilla. selecciona la función F y G, las dos funciones, Ah, bueno. Pero hay una o se función pueden mezclar las dos funciones, ¿sí? hay una función muy sencilla que une texto, que la vimos casi de primeras, con el listado del curso. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamará la función que une texto? ¿Quién se Concatenar, acuerda? ¿Cuál? concatenar, Eso, sí, señor. Muy bien. Perfecto. La función se llama concatenar. ¿Listo? Y miren lo que voy a hacer acá donde dice nombres y apellidos. Igual, concatenar, ¿sí? Concaténeme el nombre, punto y coma, metámosle un espaciocito y concaténeme el apellido. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Ahí está Pablo Suárez. Sencillo, ¿no? Con algo que ya habíamos utilizado que era concatenar. Primero lo buscamos a este lado y después lo unimos. Claro, eso es un paso adicional, pero es algo conocido. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasaría si yo utilizo concatenar con la función buscar B? Eso se llama combinar. ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer. ¿Listos? Es un poquito largo, pero se podría hacer. ¿Listo? Para que se den cuenta que sí se puede utilizar. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo, Pablo Suárez, pero lo voy a hacer con dos eh, funciones, con concatenar y con buscar B. ¿Listo? Voy a emplearlas aquí en la misma línea. Bien, acuérdense que un buscar B, pues sencillo, usted lo normal es que lo pueda probar. ¿Listo? Entonces voy a hacer un buscar B primero. Sencillo. Buscar B, valor buscado, punto y coma. Acuérdense que nuestra tabla se llama empleados, punto y coma. La columna 2 es la de nombres, punto y coma, falso. ¿Listo? Es el mismo que hicimos para traer los nombres. ¿Listo? Y debe funcionar. No es, yo estoy haciendo algo que ya nos funcionó, entonces aquí también debe funcionar. Mire, ahí nos trajo a Pablo. ¿Listos? Bueno, si yo le cambio el numerito 2 de la columna a un 3, me trae el apellido. Fácil. ¿Sí? La misma fórmula, ¿sí? Solo que le cambié el 3. ¿Listo? O sea que ese pedazo de fórmula, como ya me funciona, yo lo voy a copiar. ¿Sí? Sin el igual. Listo. Ahí ya está copiado, ya lo tengo por allá en memoria y lo tengo copiado. Listo. Ahora voy a utilizar ahora sí concatenar. Concatenar.
perdón, concatenar, listo. Ahora, ¿qué voy a concatenar? Voy a concatenar los nombres. Pero si ustedes se acuerdan, yo ya copié la fórmula buscar. Entonces, más bien la pego, ¿sí? La voy a pegar allá arriba. Listo, ahí está. Ya la pegué. ¿Listo? Acuérdense que esta fórmula sí nos sirve, ¿sí? Y esa fórmula de buscar B nos trae el nombre. ¿Listo? Ahí está la columna 2, nombre. Punto y coma. Comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y ahora que quiero concatenar el apellido. Entonces le voy a decir que me pegue la fórmula para el apellido. ¿Listo? Ahí está el buscar B que habíamos utilizado con la columna 3. Y miren que aquí ya tengo un concatenar y dos buscar B dentro. ¿Sí? Estoy haciendo una combinación de fórmulas. Cierro paréntesis de concatenar y listo. ¿Listos? Miren ahí la fórmula, está el concatenar. Dentro del concatenar hice un buscar B. Para el nombre me trae la columna número 2. Acuérdense que ese es el nombre. Hay unas comillas, espacio, comillas para poner un espacio de separación. Y el siguiente buscar B es el que me trae el apellido de los empleados. ¿Sí ven? Se alargó un poquito más la fórmula, pero ahí ya empezamos a combinar fórmulas. Un poquito parece larga y parece incomprensible, pero pues por eso lo hicimos desde el buscar B, que ya sabíamos que funcionaba. ¿Listos? Y lo único que hicimos fue meterla dentro de concatenar. Enter. Mire que ahí apareció Pablo Suárez. Esa es otra forma de hacerlo, pero no lo hicimos primero individual, ¿sí? No lo hicimos primero individual y después lo unimos, sino que de una vez lo hicimos en esa celda que necesitamos pues todo unido, ¿sí? Y esa es una fórmula pues de ahorrarnos también un paso, ¿no? Lo hacemos directamente acá. Por supuesto aquí ya es una combinación de fórmulas, una combinación de funciones, ¿sí? Concatenar y buscar son dos palabras distintas, entonces por eso les decía que ahí es donde utilizamos la palabra combinado, ¿sí? Y anidado es una dentro de la otra, ¿listo? Pero son iguales. Ese es el tip, ¿listo? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Es un poquito más larguito. Recomendación en este caso, prueben primero las más sencillas. Miren que yo lo que hice fue probar primero que funcionaba el buscar B. ¿Sí? Yo no me puse a hacer el concatenar de una vez. Yo hice no, primero pruebo el más sencillo que me traiga Pablo. ¿Sí? Ya traer al apellido Suárez, pues ya es solo simplemente cambiar un número. ¿Sí? Miren que aquí le cambiamos el 3. ¿Sí? Y antes era el 2. ¿Sí? Ya después de que pruebo la sencilla, pues copié la fórmula y la copié y ya empecé a hacer el concatenar. Entonces yo empezaría de lo más fácil, de lo que ya me funciona y después sí lo vuelvo más complejo. ¿Sí? Hay personas que empiezan a escribir toda la fórmula, pues bueno, puede ser que ya tengan experiencia, pero los que ya no tienen experiencia, pues si se llegan a equivocar en esta fórmula, pues vaya, corríjala. Eso se vuelve más complicado. ¿Listos? Entonces empiecen por lo más fácil. Empiecen a probar lo más fácil, que la fórmula más sencillita que vayan a utilizar funcione y ya después la vuelven a reutilizar. Eso es lo chévere, que uno puede reutilizar las cosas que ya hace. ¿Listo? Bueno, entonces voy a presionar enter ahí y miren que ahí ya aparece Pablo Suárez. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bueno, de este taller 3 no se les olvide que hay una opción adicional, ¿sí? Una hoja que se llama pago. Y esta opción de pago, ¿sí? Aquí se tiene que hacer una validación de datos. Y aquí se tienen que hacer buscar V. ¿Listo? Lo mismo acá abajo, también aquí es un buscar V. Y aquí también un total a pagar, si no estoy mal, creo que es un buscar B.
Entonces aquí ya vamos a utilizar las validaciones y los buscar B en esta hojita. Pero toca hacerla porque esta es la mitad del trabajo, ¿no? Poder utilizar estas funciones. Y la otra mitad del trabajo, pues miren que es toda esta tabla. ¿Listo? Formularla. Cuando vayan a utilizar la fórmula, no se les olvide arrastrar hacia abajo hasta donde necesiten la fórmula y sueltan. Y ahí ya queda toda la fórmula hecha. ¿Listo? Solo tienen que hacer la primera y que la primera funcione y después arrastran hacia abajo. ¿Listos? Y ahí ya completan esta columna. Fácil, ¿no? Entonces hay que acordarse de todos esos daticos y practicarlos, como dice su compañero. Sentarse ahorita un ratico o más tarde y empezar a practicar que funcione, que funcione, que funcione. Y las fórmulas pues también se pueden practicar. Bien. Preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. Profe, yo tengo una pregunta Sí, sobre esa dime, tabla. dime. Esa tabla hay que realizar código de apellido tipo, o bien hecha la que acabo de mostrar. ¿Estamos hablando de la de pago? ¿O esta? Esa que está en la pantalla, sí, señor, Listo. la Que si taller tengo. de 3. Sí. Tú me preguntabas algo de la columna tipo, es que se te cortó. Que sí, que si tenemos Ahí me que escucha. realizar la columna tipo. Que si hay que realizar la completa toda esta tabla o ya tiene la mitad hecha. Porque yo lo que hice fue realizarla toda. Sí, es toda. Sí, si tú ves aquí todos esos espacios vacíos y todas estas columnas vacías, toca hacerla toda. Es más, mira, aquí hay unos cuadritos dobles que toca hacer. ¿Listo? ¿Me escucha? Ahí sí, cuéntame. Ahí se está cortando. O si no, pues utilizas el chat, no hay ningún problema. ¿Ahí me escucha? Lo que estaba haciendo era realizar toda la tabla, pero, o sea, que hay que hacerla toda desde el comienzo, así como me la muestra, viene hecha una parte así como la estamos mostrando aquí en la pantalla. Bueno, creo que entendí que si yo tengo que hacer todo esto, no. Lo que ya está escrito no hay necesidad de volverlo a escribir. Ya esto es como la base para hacer el trabajo. Lo que yo estoy haciendo es formular lo que está después. ¿Listo? Entonces todo lo que esté vacío, eso sí lo formula. Lo que ya está escrito aquí, no hay necesidad de cambiarlo ni de volverlo a escribir. Eso ya lo pueden dejar así, no hay ningún problema. Entonces son los espacios vacíos, ¿sí? Los espacios vacíos los que ustedes tienen que formular y que funcionen, por supuesto. ¿Listo? No se les va a olvidar que es esa parte vacía. Lo que esté lleno, pues no hay necesidad. Si llegan a encontrar un ejercicio eh, que, por ejemplo, esté lleno, vamos a mirar aquí la columna tipo. Digamos que estuvieran llenos los 5 primeros y los 5 siguientes no. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el trabajo en este caso? En este caso sería pues realizar también los 5 que no están escritos. ¿Sí? Digamos que aquí le dieron un ejemplo con los 5 primeros y usted también pues llena los 5 siguientes. ¿Sí? Esto también podría pasar en estos ejercicios. Pero pues cuando ya esté ya información escrita, esa es la base como para que ustedes hagan las fórmulas. ¿Listo? Entonces esta no hay necesidad de cambiarla. ¿Listo? Si está incompleta, si solo hay 5 de 10, pues solo es porque es un ejemplo. Y entonces usted hace los otros 5. Y listo, completa. ¿Sí? ¿No problema? Gracias, profe. Bueno, entonces por si les llega a pasar. Aquí en este caso pues no hay necesidad de cambiar los datos. Eh, ni hacerlo en otra hoja, ¿no? No se les olviden que una de las cosas que les he dicho es que no vayan a hacer hojas nuevas. Para eso está el taller. Y esto es lo que tienen que llenar. Y lo que me tienen que enviar pues resuelto.
Entonces, no se vayan a preocupar por pasar todo esto a una hoja nueva y colocarla diferente. No, eso no. Aquí la pueden llenar ahí mismo. Así como yo la acabo de llenar esta columna, así mismo hacen ustedes. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración sobre el trabajo? Bien. Entonces aquí ya tenemos taller número 3. Entonces, hasta esta mañana que estuve verificando, pues envíos 1, envíos 2, hay unos que ya enviaron el 3. Bueno, todo eso ya está calificado, el foro también. Si quieren mirar, pues ahí está. Y pues no, terminar el 3. Si llegan algo pendiente del 2 o del 1, la evaluación del 2 o del 1, pues no se les olvide hacer primero eso y después pasar al 3. ¿Listo? Y mañana ya empezamos a ver pues un poquito del tema del taller 4. ¿Listo? Que es bastante sencillo, entonces mañana ya les cuento un poquito del taller 4. Bien, bueno. Si no hay más preguntas, entonces voy a detener aquí.